¿Qué son las lágrimas de Selûne y por qué son culpa de los elfos y de los dragones? Si estás teniendo aventuras en los reinos olvidados y volteas a ver el cielo nocturno, te darás cuenta que la luna que tú conoces como Selûne tiene un montón de estrellitas viajando atrás de ella. Bueno, esta nube de meteoritos no siempre estuvo ahí. Pues verán, hace mucho tiempo, los dragones gobernaban el mundo. ¿Qué tanto se preguntarán ustedes? Pues verán, tenían pueblos, ciudades, países enteros, de hecho, eran un imperio global. Y todo iba bien para ellos hasta que los elfos llegaron. La verdad es que al principio no hubo mucho problema. Llegaron tres grupos de elfos, los elfos alados, los elfos verdes y los elfos oscuros, los cuales encontraron sus propias formas de lidiar con los dragones, dos de ellos evitándolos completamente. Pero fue cuando llegaron los altos elfos que se puso la cosa complicada. Verán, a estos elfos no les encantaba que lagartijas en esteroides con severos problemas de halitosis fueran los que rigieran todo lo que pasaba en este mundo, así que dijeron, vamos a hacer algo al respecto. Y se juntaron un montón de grandes magos, hicieron algo que hasta el día de hoy se considera una de las ojetadas más grandes de la historia. Crearon el Mithilar de la ira del dragón. Rápidamente, ¿qué es un Mithilar? Básicamente es una magia permanente. La misma razón por la que criaturas malvadas no pueden entrar a Silvery Moon, la misma razón por la que Beresca no puede ser encontrada tan fácilmente, y la misma razón por la que hay una isla mágica élfica en medio del mar. Tengo un short explicando toda esa situación. ¿Y qué diablos hacía esta madre? Los elfos pusieron esta magia sobre un cometa conocido como el cometa Matarreyes. Y la magia funcionaba de tal forma que cuando el cometa pasara por encima de la superficie de Faerûn, todos los dragones se iban a volver locos, irascibles, se iban a volver berserkers. Y eso pasó, funcionó tal cual como lo promovieron, excelente servicio de 10 estrellas. Y el resultado fue que los dragones destruyeron su civilización y todo lo que habían construido. Nada quedó del imperio de los dragones. Y sí, los dragones intentaron evitarlo, pero los elfos pelearon muy bien, la verdad, y de hecho, en el combate cayeron casi todos los elfos alados peleando contra los dragones, por eso casi no hay elfos alados en el mundo hoy. Y pues sí, eso pasó, así se perdió el imperio de los dragones. ¿Pero creen que ellos se quedaron con los brazos cruzados? ¡Claro que no! La siguiente vez que ese cometa apareció en los cielos de Faerûn, los dragones ya tenían una solución. ¡Un rayo láser mágico! Y los papeles invirtieron, los elfos atacaron a los dragones, pero los dragones se resistieron y lograron lanzar el hechizo. ¡Y los dragones fallaron! ¡No le pegaron al cometa! Terminaron pegándole a la orilla de la luna. Y crearon esa lluvia de asteroides que ahora la sigue, ahora conocidas como las lágrimas de Selûne. Y ahora ya sabes la historia de